Bueno, en este video vengo a hablar de probablemente una de las cosas más importantes del desarrollo personal y que pienso personalmente que es la base para poder entender o la base de todo este término que viene siendo el desarrollo personal. Y es que tus creencias, tus pensamientos, no sé exactamente qué título le pondré a esto, pero básicamente que tus creencias pueden forjar el destino que tú tengas en la vida, ¿no? Y es que pienso que todos hemos tenido este pensamiento o nos ha llegado esta idea alguna vez a nosotros en nuestra mente de que nuestros pensamientos cambian nuestro destino. Y muy probablemente la primera pregunta que hayamos tenido es que cómo funciona. Es decir, yo si cambio mis pensamientos, pues de repente va a cambiar lo que yo tengo en mi cuenta de banco, o que va a cambiar pues mi físico, o que va a cambiar mi aspecto de alguna manera. Y la realidad es que, como digo, es una pregunta que muchísimas personas se pudieron haber hecho, porque es una pregunta que yo personalmente me hice y personalmente creía que se trataba sobre algo de manifestación o algo sobre vibración, Dios, el destino o lo que tú quieras pensar, pero la realidad es que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y esto es algo que, si bien a muchas personas les puede parecer algo totalmente normal y un pensamiento totalmente adecuado, a muchas personas, sobre todo que no estén en este mundo o que, bueno, en este mundo en el mundo del desarrollo personal y tal, o estén totalmente verdes sobre esto, es algo que les puede caer un poco, no mal, pero sí es algo que le puede parecer un poco extraño, el hecho de pensar que tus pensamientos van a cambiar lo que tú ves a tu alrededor. Ahora, una de las cosas que quiero decir antes de empezar a dar esta reflexión es que este no es un tema de entenderlo, es decir, yo no te puedo dar una explicación de por qué esto es así y que tú lo aceptes sencillamente, ya que pienso que esto es un tema de justamente aceptarlo y no de entenderlo como tal. Y aquí quiero hacer un ejemplo, y es que creo que todos absolutamente hemos tenido alguna vez en la vida donde algo no nos ha salido como nosotros pensábamos, o que, bueno, nos ha pasado algo negativo básicamente, y realmente hemos tenido en nuestra propia mente el pensamiento de dejarlo pasar, de como actuar de manera positiva, o darnos el permiso de actuar de manera negativa, ya sea maldecir a los 5 cielos o lo que sea. Pero la cosa es que hemos tenido los dos pensamientos, es decir, hemos tenido la oportunidad de actuar estoicamente, tranquilamente, sin movernos ni siquiera un pelo, y hemos tenido la oportunidad de hacer lo contrario y hacer pues un escándalo por aquello que nos ha pasado. Entonces, entendiendo esto, o como reflexión de todo esto, es un tema que hay que aceptar y no es un tema que hay que comprender, porque siento que de cierta manera absolutamente todas las personas lo comprendemos, pero que lo aceptemos es otra cosa. Mi nombre es Víctor Díaz, tengo 23 años y hace más de 2 años estoy ofreciendo servicios de edición y creación de contenido para marcas personales. Y bueno, en este proceso pues he tenido que desarrollarme personalmente, he tenido que estudiar mucho, he tenido que conocerme mucho más a mí a fondo, y como digo, una de las cosas que más he repetido en este desarrollo personal es el hecho de que tus pensamientos cambian tu destino. Y aquí ya quiero ir empezando sobre el tema de esto, y es que yo muy pequeño me di cuenta que si yo cambiaba mi forma de pensar o mi perspectiva de las cosas, yo podía cambiar la manera de reaccionar o la manera en la que yo sentía aquello. Es decir, si tú eres una persona religiosa que cree, por ejemplo, en Dios y cree que existe un cielo después de la muerte, pues muy probablemente la muerte de algún familiar se te haga mucho más fácil de digerir que una persona que probablemente sea atea y que no crean absolutamente nada del cielo, o a lo mejor crea en el infierno por lo menos. Es decir, todos evidentemente vamos a estar más tranquilos creyendo o imaginando que aquella persona que nosotros tanto creemos que ha fallecido está en un lugar mejor que el que estaba aquí en este mundo. Con lo cual, con esa base ya vamos entendiendo que evidentemente la manera de pensar de uno pues puede cambiar la manera en la que uno se siente, y esto es tanto para lo que dije, que es una situación negativa, como en este caso para las situaciones inclusive positivas. Teniendo todo esto claro, ya sabemos o ya entendemos que dependiendo de nuestra manera de pensar o dependiendo de nuestras creencias, nosotros podemos cambiar la manera en la que nosotros reaccionamos a aquellas cosas que nos pasan. Ahora bien, como dije totalmente al principio, que sea totalmente lógico no significa que muchas personas lo acepten. De hecho, estoy seguro que a muchas personas les parece lógico este propio pensamiento, pero prefieren no aceptarlo, ya que pues creo que, como dije en el video anterior,
estaba hablando un poco del victimismo y que muchas personas pues prefieren victimizarse o prefieren creer que las cosas no dependen de ello para que su fracaso no tenga que ver con su culpa, para que la vida que están teniendo, los resultados que están teniendo no sean culpa de ellos mismos. Por lo tanto, creo que esto va un poco de la mano. Y aquí quiero dejar otra cosa clara, y es que el primer pensamiento o la primera creencia que hay que cambiar es que nosotros podemos cambiar nuestras creencias. Es decir, si yo tengo la creencia de que Dios no existe o que la suerte existe o que lo que sea, es algo que yo voluntariamente puedo cambiar, porque todos, absolutamente todos, tenemos el control de nuestros propios pensamientos. Con lo cual, teniendo todo esto en cuenta, porque si yo tengo la voluntad de elegir qué es lo que quiero pensar, ¿por qué voy a pensar algo que sea negativo o por qué voy a pensar algo que sea en mi propia contra? Independientemente si tus propios pensamientos tengan razón, en el sentido de que la gente fue muy mala contigo, que naciste en un país que sea un poco más pobre que los demás o lo que sea, independientemente de que tengas razón, porque yo voy a elegir pensar algo que sea negativo hacia mí. Con lo cual, como digo, si nosotros cambiamos o elegimos tener creencias positivas, creencias que más bien nos mejoren de alguna manera, pues vamos a poder reaccionar de diferente manera a todas las cosas que nos van pasando a la vida. Y esto es un pensamiento que me cambió muchísimo la mente, y es que absolutamente nadie puede controlar las situaciones que te pasen en la vida. Tú no puedes controlar que a lo mejor te atropellen saliendo de tu casa, o que te roben, o que se muera tu abuela, o que lo que sea. Es algo que realmente nosotros no podemos controlar, porque si lo controláramos, pues lo único que podemos controlar nosotros en este caso son nuestros pensamientos y nuestra reacción hacia aquellas cosas que van pasando. Por lo tanto, más allá de intentar no tener problemas, creo que deberíamos más bien intentar reaccionar de mejor manera a esos problemas, ya que un problema solamente es un problema cuando te causa estrés. Yo, por ejemplo, en mi caso, si voy caminando por la calle y se me desatan los cordones, pues no es algo que me requiera muchísima energía, no es algo que me dé mucho estrés. Por lo tanto, solamente me agacho y le hago el nudo a mis cordones, con lo cual eso no representa un problema en mi vida. Pues de esta manera hay que tratar, o hay que intentar tratar, aquellos problemas que nosotros tenemos a día de hoy. Pero bueno, desviándome un poco del tema, creo que ya quedó totalmente claro que si yo cambio la manera en la que pienso, puedo cambiar la manera en la que siento las cosas que van pasando en mi vida. Nuevamente, teniendo en cuenta de que yo tengo el absoluto control de mis propios pensamientos. Por lo tanto, como digo, ya entendimos ese primer punto, e inclusive muchísimas personas es un punto que ya tenían bastante claro. Pero el segundo punto, o la segunda fase de todo este pensamiento, es cómo funciona. O sea, yo cambio mis pensamientos y de repente voy a empezar a tener millones en mi cuenta de banco, y de repente voy a estar en forma o lo que sea. O sea, yo pienso en positivo y de repente ahora mi cuenta de banco va a estar con muchos ceros, y ahora voy a tener un mejor físico o lo que sea. O sea, realmente funciona de esa manera. Y pues aquí pienso que hay muchísima, no voy a decir desinformación, sino que pienso que muchísimas personas se confunden con esto y creen que es algo espiritual, creen que es algo de Dios, o que es algo del destino, o de manifestación, o de vibraciones, o de lo que sea. Y pues evidentemente una persona que esté totalmente alejado de eso es un pensamiento que va a rechazar por completo. Pero la realidad es que está totalmente alejado de eso. Y para más colmo, o para rematar todo este propio pensamiento, tú podrías elegir pensarlo de esa manera, que es vibración y que es manifestaciones o lo que sea, o podrías elegir pensarlo como que es algo totalmente físico, es decir, que no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con poderes mágicos, ni vibraciones, ni atracción, ni absolutamente nada. Por lo tanto, como digo, en este video voy a explicar la segunda, que es la manera totalmente física y que no tiene nada de atracción ni nada de eso por el estilo, para que, como digo, todas aquellas personas que no crean en que los pensamientos cambian tu destino, pues entiendan a qué se refiere esta propia fase. Entonces, bien, empezando con esto, si yo cambio pues mis pensamientos, ¿podré cambiar lo que hay en mi bolsillo? Es una pregunta que muy probablemente todas las personas podamos tener, y la realidad es que no es algo como que tu pensamiento literalmente pueda cambiar lo que hay en tu bolsillo. Como digo, tu pensamiento lo único que va a cambiar es la manera que tú te sientes y la manera en la que tú piensas acerca de las cosas que te van sucediendo en la vida, ya sean cosas buenas o cosas malas. Por lo tanto, yo una de las cosas que puedo hacer es crear esos propios pensamientos, es decir, elegir pensar pensamientos positivos, pensamientos de empoderación, pensamientos de avance, para de esa manera avanzar hacia mis objetivos económicos. Por ejemplo, digamos que yo tenga un negocio, en este caso, de creación de contenido. Elijo pensar que el mundo es abundante y que las personas tienen mucho dinero y que puedo llegar a tener muchísimos clientes, pues muy probablemente mis acciones sean en pos de construir eso. Es decir, los pensamientos no están cambiando directamente mis resultados, pero sí están cambiando las acciones que me llevan a ese resultado. Por eso se dice, y por eso la explicación de los pensamientos cambian tu destino, ya que tus pensamientos son, como digo, los que van a dictar
dictar tus acciones y tus acciones pues lo que van a dictar tus resultados. Por lo tanto, como digo, no tiene nada que ver con atracción, ni Dios, ni absolutamente nada. Es sencillamente que tu manera de pensar puede cambiar tu manera de actuar. Para hacer otro ejemplo bastante específico, yo tuve un gran aumento de peso en los últimos meses y esto también se debía a que cuando las cosas me salían mal o me sentía deprimido de cierta manera, pues yo me daba el permiso de poder comer lo que quisiera, ya que pues me estaba pasando cosas malas, por lo tanto pues yo tenía que recompensarme de alguna manera. Y como digo, esto es un mal pensamiento que he podido cambiar y que he podido más bien utilizar a mi favor, y en vez de pensar eso, ahora pienso que aunque las cosas me estén saliendo mal, por lo menos he seguido el plan de alimentación, o por lo menos he seguido yendo al gimnasio. Por lo tanto, como digo, ¿cuál pensamiento crees realmente que es el que me va a ayudar a conseguir mi objetivo de bajar de peso? ¿Cuál crees que es el pensamiento que tú tengas a día de hoy, que puedas cambiar, que puedas mejorar, que te pueda acercar más a los objetivos que tú tienes a día de hoy? ¿Qué pensamiento crees que genuinamente te está causando más bien un retroceso más que algo positivo en pos de lo que tú quieres conseguir? Creo que eso ha sido toda la reflexión. Creo que ha quedado totalmente claro de por qué quedarte con tus pensamientos es quedarte con tu realidad actual, como digo, y prácticamente es lo único que hay que entender. Si yo puedo elegir pensar en algo, porque voy a elegir pensar en cosas negativas, porque voy a elegir, en vez de pensar en Dios, porque voy a elegir pensar en el diablo, porque si puedo elegir en pensar que todo es disciplina, porque voy a elegir pensar en que todo es suerte. Así que espero que les haya sido de valor. Una de las cosas que no he comentado es que este tipo de videos no los hago para enseñar a nadie, sencillamente los hago porque son reflexiones que yo voy dejando por aquí a lo largo del tiempo. Voy documentando todo mi proceso por aquí, así que si quieres seguir este proceso, suscríbete y también sígueme en mi Instagram, porque por ahí estoy subiendo cosas más personales. Muchas gracias.